El accidente que paralizó al mundo del fútbol. El mundo del deporte amaneció sumido en una profunda conmoción. Apenas habían pasado 13 minutos desde que las primeras noticias comenzaron a circular en redes sociales, cuando millones de aficionados quedaron paralizados frente a sus pantallas. El nombre de Pep Guardiola aparecía en todas partes acompañado de palabras imposibles de creer. Tragedia, accidente, despedida, lágrimas. La madrugada había sido fría y silenciosa en las afueras de Barcelona. Según los primeros rumores difundidos por varios medios digitales, el reconocido entrenador español habría sufrido un grave accidente automovilístico mientras regresaba de una reunión privada relacionada con futuros proyectos deportivos. Nadie imaginaba que aquella noche aparentemente normal terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más devastadores para el fútbol internacional. Las primeras imágenes filtradas mostraban una carretera acordonada por policías, ambulancias estacionadas y un vehículo completamente destruido al borde de la autopista. Aunque las autoridades no confirmaban identidades, las redes sociales explotaron en cuestión de segundos. Miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes desesperados, preguntando si realmente se trataba de Guardiola. «Dios mío, espero que no sea cierto», escribía un aficionado desde Argentina. «No puede ser Pep, no él», comentaba otro usuario desde Manchester. Mientras el caos crecía en Internet, los canales deportivos interrumpían su programación habitual para cubrir la noticia. Las imágenes de archivo del técnico levantando trofeos, abrazando a jugadores y celebrando victorias históricas comenzaron a llenar las pantallas de televisión. El ambiente se volvió sombrío. Incluso periodistas experimentados aparecían visiblemente afectados al hablar del posible fallecimiento del hombre que revolucionó el fútbol moderno. En medio de la incertidumbre, la atención se centró rápidamente en su familia. Su esposa, Cristina Serra, permanecía completamente alejada de las cámaras, mientras periodistas y fotógrafos rodeaban la residencia familiar, esperando alguna declaración oficial. El silencio solo aumentaba el miedo colectivo. Fuentes cercanas aseguraban que Cristina había recibido la noticia en plena madrugada, mediante una llamada telefónica, que la dejó completamente devastada. Según esas versiones, la empresaria catalana habría roto en llanto al escuchar que el accidente había sido extremadamente grave. Dentro de la casa reinaba el caos emocional. Amigos íntimos llegaban discretamente para acompañar a la familia, mientras los teléfonos no dejaban de sonar. Algunos vecinos declaraban haber visto movimientos inusuales desde muy temprano, incluyendo vehículos de seguridad y personas entrando apresuradamente a la residencia. Mientras tanto, figuras importantes del fútbol comenzaban a reaccionar públicamente. Exjugadores, entrenadores y periodistas publicaban mensajes ambiguos llenos de preocupación. Nadie confirmaba nada, pero todos parecían temer lo peor. Uno de los primeros en pronunciarse fue un antiguo futbolista que trabajó bajo las órdenes de Guardiola durante los años más gloriosos de su carrera. Su mensaje decía: «Rezo para que esta noticia no sea verdad. El fútbol no está preparado para perder a alguien como él». Ese mensaje bastó para encender aún más la alarma mundial. En Londres, Madrid, París y Buenos Aires, miles de aficionados comenzaron a reunirse frente a estadios y centros deportivos, llevando camisetas, velas y pancartas con mensajes de apoyo. Algunos lloraban sinceramente mientras observaban las noticias desde sus teléfonos móviles. La imagen de Pep Guardiola siempre había estado asociada al éxito, al liderazgo y a la inteligencia táctica. Ver su nombre relacionado con una tragedia resultaba imposible de aceptar para millones de personas que crecieron admirando su figura. Periodistas cercanos al entorno del entrenador afirmaban que Pep había estado viviendo semanas especialmente intensas debido a presiones laborales y proyectos futuros. Sin embargo, nadie imaginaba que su historia podría terminar de manera tan repentina y dolorosa. Las horas avanzaban lentamente y la tensión aumentaba. Finalmente, cerca del amanecer, una mujer cubierta por gafas oscuras y acompañada por familiares apareció brevemente frente a la residencia. Era Cristina Serra. Los fotógrafos comenzaron a gritar preguntas desesperadamente. ¿Es verdad lo que pasó?
¿Cómo está Pep? ¿Puede confirmar la noticia? Ella apenas logró levantar la mirada. Su rostro reflejaba agotamiento, tristeza y una angustia imposible de ocultar. Durante unos segundos pareció intentar hablar, pero las lágrimas la vencieron. Aquella escena se volvió viral en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de mensajes interpretando su reacción como una confirmación silenciosa de la tragedia. Hashtags relacionados con Guardiola dominaron Internet en numerosos países. Incluso personas alejadas del fútbol se sumaron a la ola de conmoción colectiva. En Manchester, varios aficionados colocaron flores frente al estadio, donde el técnico escribió algunas de las páginas más importantes de su carrera. En Barcelona, seguidores del club catalán encendieron velas mientras cantaban canciones dedicadas al entrenador que marcó una época dorada. El impacto emocional era gigantesco. Para muchos, Guardiola no era solamente un entrenador. Representaba una filosofía, una revolución futbolística y una figura admirada incluso por sus rivales. Su aparente desaparición dejaba un vacío imposible de llenar. Sin embargo, lo más desgarrador aún estaba por llegar. Horas después, programas televisivos comenzaron a revelar supuestos detalles del accidente. Según algunas versiones, el vehículo habría perdido el control debido a la lluvia intensa y terminó impactando violentamente contra una barrera de seguridad. Otras teorías hablaban de un fallo mecánico. Ninguna información era confirmada oficialmente, pero cada nueva filtración aumentaba el drama mediático. Dentro del círculo íntimo de Guardiola, el dolor parecía indescriptible. Personas cercanas aseguraban que sus hijos estaban completamente devastados y que la familia intentaba mantenerse unida mientras el mundo entero exigía respuestas. La incertidumbre se transformó en un espectáculo global. Cada canal quería la exclusiva. Cada periodista buscaba una declaración. Cada aficionado rezaba por un milagro. Y mientras el sol comenzaba a iluminar las calles de Barcelona, una sensación oscura recorría el planeta entero. Tal vez el fútbol estaba a punto de despedirse de una de sus figuras más legendarias. Cristina Serra rompe el silencio entre lágrimas. La tensión mundial alcanzó un nivel insoportable pocas horas después del supuesto accidente de Pep Guardiola. Nadie dormía. Las redes sociales continuaban colapsadas por rumores, teorías y mensajes de despedida. Mientras tanto, frente a la residencia familiar en Barcelona, decenas de periodistas seguían esperando una confirmación oficial que parecía no llegar nunca. Pero entonces ocurrió. A las 9 de la mañana, las puertas de la casa se abrieron lentamente. El silencio fue absoluto. Cámaras, micrófonos y teléfonos apuntaron inmediatamente hacia la entrada principal. Y allí apareció Cristina Serra. Su rostro reflejaba una tristeza tan profunda que incluso los periodistas más experimentados quedaron impactados. Vestía completamente de negro, llevaba los ojos hinchados por el llanto y caminaba lentamente, sostenida por un familiar cercano. Durante algunos segundos, nadie se atrevió a hacer preguntas. La escena era demasiado dolorosa. Cristina respiró profundamente mientras intentaba contener las lágrimas. Miró a las cámaras, luego al suelo, y finalmente habló con una voz quebrada que paralizó al país entero. Sé que el mundo entero está esperando respuestas. Su voz se rompió inmediatamente. La emoción la obligó a detenerse unos segundos, mientras cubría su rostro con las manos. Los fotógrafos dejaron de disparar imágenes por un instante. El ambiente era devastador. Nunca imaginé tener que vivir algo así. Continuó diciendo entre lágrimas. Pep siempre fue un hombre fuerte, lleno de vida, lleno de sueños. Las palabras comenzaron a difundirse en directo por todos los canales internacionales. Millones de personas escuchaban en absoluto silencio. Cristina confirmó entonces que el accidente había ocurrido durante la madrugada, cuando Guardiola regresaba de una reunión privada relacionada con proyectos deportivos futuros. Según explicó, las condiciones climáticas eran extremadamente malas y la carretera estaba prácticamente vacía debido a la lluvia torrencial. Recibí una llamada que destruyó mi vida para siempre, confesó. Las lágrimas volvieron a aparecer. Pensé que era una pesadilla. Seguía esperando despertar,
El dolor en su voz era tan intenso que incluso algunos periodistas terminaron llorando mientras transmitían la conferencia improvisada. Cristina explicó que durante varias horas, la familia mantuvo la esperanza de recibir noticias positivas, pero la situación era mucho más grave de lo que inicialmente imaginaban. Según relató, los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo. Lucharon por él. Todos lucharon por él. Su respiración se agitó nuevamente. Pero hay batallas que ni siquiera una persona tan fuerte como Pep puede ganar. Aquella frase cayó como un golpe brutal sobre el mundo del fútbol. Las redes sociales explotaron instantáneamente. Miles de aficionados comenzaron a publicar mensajes de incredulidad. Algunos se negaban a aceptar lo que estaban escuchando. Otros compartían imágenes históricas de Guardiola levantando trofeos con lágrimas en los ojos. En Manchester, Barcelona y Múnich, aficionados comenzaron a llenar estadios y plazas con flores, bufandas y velas. La conmoción ya era total. Cristina continuó hablando, aunque cada palabra parecía costarle un enorme esfuerzo emocional. Él amaba el fútbol, pero por encima de todo amaba a su familia. Luego miró directamente hacia las cámaras y añadió, «Quiero que el mundo recuerde a Pep sonriendo, no por esta tragedia». Aquellas palabras hicieron que muchos presentes bajaran la cabeza intentando contener la emoción. La conferencia duró apenas unos minutos, pero bastó para dejar completamente devastado al planeta entero. Después de retirarse lentamente, varios familiares salieron para acompañarla dentro de la residencia. En ese momento comenzaron a filtrarse nuevos detalles del accidente. Según versiones difundidas por medios españoles, el vehículo habría perdido estabilidad en una curva peligrosa debido al pavimento mojado. Algunos testigos aseguraban haber escuchado un fuerte impacto antes de que llegaran los servicios de emergencia. Sin embargo, la familia pidió respeto absoluto. «Estamos destruidos», declaró un familiar cercano ante los medios. «Solo pedimos privacidad». Pero la presión mediática seguía creciendo. Programas especiales analizaban cada segundo de las declaraciones de Cristina Serra. Expertos deportivos hablaban del legado irrepetible de Guardiola, mientras antiguos jugadores reaccionaban públicamente con mensajes llenos de dolor. Uno de sus exfutbolistas escribió, «Hoy murió una parte del fútbol». Otro declaró, «Pep no solo cambió mi carrera, cambió mi vida». Las imágenes comenzaron a volverse todavía más impactantes cuando aficionados aparecieron llorando frente al estadio del Manchester City. Algunos llevaban camisetas firmadas por Guardiola. Otros encendían velas mientras cantaban canciones dedicadas al entrenador español. En Barcelona, muchos seguidores permanecían en silencio absoluto frente al Camp Nou, incapaces de creer que el hombre que revolucionó la historia del club pudiera haberse ido de manera tan trágica. Mientras tanto, Cristina Serra permanecía completamente aislada del mundo exterior. Amigos cercanos aseguraban que apenas podía mantenerse en pie, debido al shock emocional. Sus hijos también se encontraban profundamente afectados y alejados de cualquier contacto con la prensa. La tragedia ya había trascendido el deporte. Políticos, artistas y celebridades internacionales comenzaron a enviar mensajes de condolencias. Incluso personas alejadas del fútbol reconocían la importancia histórica de Guardiola como símbolo de liderazgo y excelencia. Las horas siguientes fueron todavía más dolorosas. Algunos canales comenzaron a emitir recopilaciones de los momentos más emocionantes de su carrera, abrazando a Lionel Messi, celebrando títulos europeos, llorando de felicidad junto a sus jugadores y dedicando victorias a su familia. Cada imagen aumentaba el vacío emocional que sentían millones de personas. Y mientras la noche volvía a caer sobre Barcelona, una sensación devastadora recorría el mundo entero. La despedida de Pep Guardiola ya no parecía un rumor imposible, sino una tragedia que estaba rompiendo el corazón del fútbol para siempre. El mundo del fútbol colapsa entre homenajes y revelaciones. La noticia sobre la supuesta muerte de Pep Guardiola ya había cruzado todas las fronteras. Lo que comenzó como un rumor en redes sociales se transformó en una conmoción global que paralizó al fútbol, a la prensa internacional y a millones de personas que crecieron admirando al entrenador español. Pero mientras el mundo lloraba, comenzaron a surgir nuevos detalles,
que hicieron la tragedia todavía más impactante. La mañana siguiente al dramático mensaje de Cristina Serra fue completamente caótica. Decenas de periodistas permanecían frente a hospitales, residencias familiares y centros deportivos intentando conseguir información exclusiva. Helicópteros sobrevolaban Barcelona. Los programas televisivos transmitían en directo durante horas, sin interrupción. El planeta entero parecía vivir una misma pesadilla colectiva. En Manchester, la emoción alcanzó niveles históricos. Miles de aficionados del Manchester City se reunieron frente al Etihad Stadium bajo una lluvia constante. Algunos llevaban flores, otros sostenían fotografías antiguas de Guardiola abrazando a sus jugadores. Muchos simplemente permanecían en silencio, incapaces de aceptar lo ocurrido. Una mujer de edad avanzada lloraba mientras sostenía una bufanda azul del club. «Pep nos dio los años más felices de nuestras vidas», dijo frente a las cámaras. «No merecía terminar así». La escena era devastadora. En Barcelona, el Camp Nou se convirtió prácticamente en un santuario improvisado. Las entradas del estadio aparecieron cubiertas de velas, camisetas, cartas y mensajes escritos por aficionados de todo el mundo. «Gracias por enseñarnos el fútbol más hermoso», decía una pancarta. «Nunca te olvidaremos», podía leerse en otra. Mientras tanto, antiguos jugadores dirigidos por Guardiola comenzaban a compartir recuerdos personales que rompían todavía más el corazón de los aficionados. Uno de ellos confesó en televisión: «Cuando perdí a mi padre, Pep fue el primero en llamarme. Era mucho más que un entrenador». Otro exjugador declaró con lágrimas visibles: «Nos enseñó a creer en nosotros mismos. Cambió nuestras carreras para siempre». Cada nuevo testimonio aumentaba el impacto emocional de la tragedia. Sin embargo, la situación dio un giro todavía más oscuro cuando algunos medios comenzaron a revelar información supuestamente relacionada con las últimas horas de Guardiola antes del accidente. Según varios reportes, Pep había mantenido una intensa conversación telefónica poco antes de subir a su automóvil. Algunos periodistas insinuaban que el entrenador estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, a nivel personal y profesional. Las especulaciones explotaron inmediatamente. Programas de entretenimiento comenzaron a hablar de estrés extremo, agotamiento emocional y presiones internas relacionadas con el fútbol moderno. Otros medios afirmaban que Guardiola llevaba semanas durmiendo muy poco debido a problemas personales que mantenía en absoluta privacidad. Aunque ninguna versión estaba confirmada oficialmente, la narrativa mediática comenzó a transformar el accidente en algo todavía más dramático y misterioso. Cristina Serra permanecía completamente alejada del público desde su desgarradora declaración. Sin embargo, una fuente cercana a la familia filtró información que volvió a sacudir al país entero. «Ella está completamente destruida», aseguró esa persona. «No puede dejar de llorar». Según la misma fuente, los hijos de Guardiola se encontraban devastados emocionalmente y apenas podían soportar la presión mediática que rodeaba a la familia. Pero el momento más impactante ocurrió esa misma noche. Durante un especial televisivo emitido en España, un periodista afirmó haber hablado con personas cercanas al entorno médico que atendió el accidente. Según esa versión, Guardiola habría llegado con signos vitales extremadamente débiles, y los médicos lucharon desesperadamente durante horas para intentar salvarlo. El estudio quedó completamente en silencio. Hubo momentos donde pensaron que podían recuperarlo, pero finalmente ocurrió lo peor, declaró el presentador con voz quebrada. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata en redes sociales. El hashtag dedicado a Guardiola se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Mientras tanto, clubes de fútbol de distintos países comenzaron a rendir homenajes históricos. En Inglaterra, varios estadios guardaron minutos de silencio antes de partidos oficiales. En España, jugadores aparecieron usando brazaletes negros. Incluso rivales históricos enviaron mensajes de respeto absoluto. La dimensión emocional del supuesto fallecimiento ya había superado cualquier límite. Algunos periodistas deportivos comenzaron a hablar del día más triste del fútbol moderno. Otros afirmaban que Guardiola había cambiado la historia del deporte para siempre y que su pérdida dejaría un vacío imposible de llenar. Sin embargo,
lo más doloroso aún estaba por llegar. Al caer la madrugada, comenzaron a circular imágenes filtradas desde una ceremonia privada organizada por familiares y amigos cercanos. Las fotografías mostraban a Cristina Serra completamente derrumbada emocionalmente, abrazada a sus hijos mientras intentaba mantenerse de pie. Aquellas imágenes se difundieron rápidamente por Internet. Millones de personas quedaron devastadas al ver el sufrimiento de la familia. Jamás había visto algo tan triste, comentaban algunos usuarios. Incluso periodistas reconocieron sentirse emocionalmente afectados mientras narraban las escenas. El fútbol entero parecía haberse detenido. Las academias deportivas suspendieron entrenamientos. Algunos programas cancelaron transmisiones habituales. Exjugadores viajaban desde distintos países para acompañar a la familia en privado. Y mientras Barcelona permanecía cubierta por flores, lágrimas y homenajes interminables, una pregunta comenzaba a perseguir a todos. ¿Cómo podía el mundo del fútbol continuar después de perder a una figura tan gigantesca? La respuesta parecía imposible de encontrar, porque para millones de aficionados, Pep Guardiola no era solamente un entrenador legendario, era un símbolo. Y ahora, según la historia que paralizaba al planeta entero, ese símbolo parecía haberse apagado para siempre. El adiós que rompió para siempre el corazón del fútbol Barcelona amaneció cubierta por un silencio imposible de describir. Las calles cercanas al estadio estaban llenas de flores, bufandas, fotografías y velas que continuaban multiplicándose con el paso de las horas. Personas de todas las edades llegaban desde distintos países solamente para dejar un mensaje, una carta o una lágrima dedicada a Pep Guardiola. El supuesto fallecimiento del entrenador ya no era simplemente una noticia. Se había convertido en una herida emocional para millones de personas. Aquella mañana gris y lluviosa parecía acompañar el dolor colectivo de todo un planeta que todavía no conseguía aceptar lo ocurrido. Los programas deportivos abrían con música lenta y rostros serios. Los comentaristas hablaban casi en susurros. Incluso los estadios parecían vacíos de alegría. Era como si el fútbol hubiera perdido su alma. Mientras tanto, en absoluta privacidad, la familia Guardiola preparaba la ceremonia más dolorosa de sus vidas. Fuentes cercanas aseguraban que Cristina Serra apenas podía mantenerse emocionalmente estable. Desde su desgarradora aparición frente a las cámaras, no había vuelto a hablar públicamente. Permanecía rodeada por familiares y amigos íntimos mientras intentaba proteger a sus hijos del brutal impacto mediático. Pero el momento más devastador estaba a punto de llegar. A media tarde comenzaron a difundirse imágenes de cientos de personas, reuniéndose cerca de una iglesia histórica de Barcelona, donde supuestamente tendría lugar una ceremonia privada de despedida. La policía intentaba controlar el acceso, mientras aficionados lloraban detrás de las barreras de seguridad. Algunos llevaban camisetas antiguas del Fútbol Club Barcelona. Otros sostenían retratos de Guardiola durante sus años más gloriosos. Muchos simplemente permanecían inmóviles. Los tatlos, incapaces de contener las lágrimas. El ambiente era absolutamente desgarrador. De repente, varios vehículos negros comenzaron a llegar lentamente. El silencio se hizo total. Cámaras y teléfonos apuntaron hacia la entrada principal, mientras familiares descendían uno por uno con rostros destruidos por el dolor. Y entonces apareció Cristina Serra. Vestida completamente de negro, caminaba abrazada a sus hijos, mientras intentaba avanzar entre lágrimas. Su mirada perdida reflejaba un sufrimiento imposible de ocultar. La escena paralizó al país entero. Al verla, muchos aficionados comenzaron a llorar desconsoladamente. Algunas personas gritaban: «Gracias por todo, Pep. Nunca te olvidaremos». Cristina levantó ligeramente la cabeza al escuchar aquellas palabras, pero el dolor volvió a quebrarla emocionalmente. Durante unos segundos se detuvo, cerró los ojos y rompió en llanto frente a todos. Aquella imagen se volvió viral inmediatamente. Millones de personas quedaron devastadas viendo el sufrimiento de la familia. Dentro de la iglesia, según periodistas presentes, el ambiente era todavía más doloroso. Antiguos jugadores, entrenadores, directivos y amigos cercanos permanecían completamente destruidos emocionalmente.
Muchos no podían creer que el hombre que había cambiado la historia moderna del fútbol estuviera siendo despedido de aquella manera tan trágica. Uno de sus antiguos futbolistas tomó la palabra durante la ceremonia privada. Con lágrimas visibles dijo: Pep nos enseñó que el fútbol podía ser arte, pero también nos enseñó a ser mejores personas. El silencio absoluto invadió el lugar. Otro amigo cercano confesó que Guardiola siempre tuvo miedo de dejar solos a sus hijos algún día. Aquellas palabras rompieron definitivamente a Cristina Serra. Según varios presentes, la esposa del entrenador comenzó a llorar desconsoladamente mientras abrazaba una fotografía familiar. Sus hijos también terminaron completamente devastados emocionalmente. La escena fue descrita por algunos periodistas como el momento más triste que el fútbol ha vivido en décadas. Fuera de la iglesia, miles de aficionados seguían esperando bajo la lluvia. Algunos cantaban lentamente canciones dedicadas a Guardiola. Otros permanecían arrodillados sosteniendo velas encendidas. La emoción colectiva era tan intensa que incluso reporteros internacionales tuvieron dificultades para continuar transmitiendo en directo. Pero cuando parecía que el dolor ya había alcanzado su límite, ocurrió algo todavía más impactante. Poco antes del final de la ceremonia, se reprodujo un antiguo mensaje grabado por Guardiola años atrás durante una entrevista íntima. Deseaba escucharlo. Su voz llenó el silencio de la iglesia. Si algún día dejo este mundo, quiero que me recuerden feliz. La reacción fue inmediata. Cristina Serra rompió completamente en llanto. Muchos presentes bajaron la cabeza intentando contener las lágrimas. Algunos jugadores abandonaron momentáneamente sus asientos incapaces de soportar la emoción. Y afuera, cuando la noticia del mensaje comenzó a circular, miles de aficionados también terminaron llorando frente a las cámaras. La despedida se transformó entonces en un momento histórico y profundamente humano, porque más allá de los títulos, las victorias y la gloria, el mundo parecía recordar algo todavía más importante. Pep Guardiola había sido amado no solamente por su talento, sino por la pasión y humanidad con la que vivía cada momento. La ceremonia terminó al anochecer. Los vehículos comenzaron a abandonar lentamente el lugar mientras las calles seguían cubiertas de flores y mensajes de despedida. Sin embargo, Cristina Serra permaneció algunos minutos más observando en silencio todas las muestras de cariño dedicadas a su esposo. Y entonces ocurrió el instante más triste de todos. Antes de subir al automóvil, miró hacia las miles de personas reunidas bajo la lluvia y dijo con una voz completamente rota: Pep amó al fútbol, pero ustedes fueron su vida. Aquella frase terminó de destruir emocionalmente a millones de aficionados alrededor del mundo. Esa noche, Barcelona quedó en silencio. Los estadios apagaron sus luces. Las redes sociales se llenaron de homenajes interminables. Y millones de personas comprendieron algo devastador. El fútbol jamás volvería a sentirse igual después de perder a Pep Guardiola.